Buenas tardes, me llamo Andrés Gerardo Millán Peralta, residente de primer año de farmacología clínica. Para la materia de farmacoepidemiología me corresponde hablar acerca de los estudios cuasi experimentales. Toda esta exposición se basa en este libro, Diseño experimental y cuasi experimentales para la inferencia causal generalizada de Donald T. Campbell y Julian C. Stanley. Este libro fue publicado en 1966. Actualmente esta es su segunda edición, que fue publicada en el año 2012. Esta será nuestra guía de ruta o el contenido de toda esta presentación. Vamos a iniciar hablando acerca de la definición de los estudios cuasi experimentales, sus características principales, sus tipos de diseños, cuáles son sus ventajas y desventajas, algunos ejemplos comunes y cuáles son los métodos principales para controlar el sesgo. Vamos a iniciar definiendo qué son los estudios cuasi experimentales. Los estudios cuasi experimentales son un diseño de investigación en el que los investigadores van a evaluar el efecto de una intervención o un tratamiento, pero aquí no se va a realizar la aleatorización de los grupos de tratamiento o de control. Esto es algo muy similar a lo que ocurre en los experimentos o en las situaciones de la vida real. Estos estudios van a ser mucho menos rigurosos que los experimentales porque al no haber aleatorización se va a aumentar el riesgo de los sesgos y por ende hacia el final se va a dificultar la interpretación de los resultados. ¿Cuáles son las características principales de los estudios cuasi experimentales? La primera de ellas es la falta de aleatorización. En estos estudios no hay una asignación aleatoria. ¿Esto qué significa? Que los participantes pueden elegir en qué grupo quedar o van a ser asignados de acuerdo a características de conveniencia o disponibilidad o también a características preexistentes. Esto va a provocar que haya muchas diferencias entre los dos grupos antes de que comience la intervención. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta falta de aleatorización? Primero, vamos a tener un mayor sesgo de selección. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a haber una mayor probabilidad de que las características de los participantes, como por ejemplo su estado de salud, su motivación, tal vez factores socioeconómicos, difieran entre los dos grupos. La otra consecuencia es que vamos a encontrar que la validez interna reducida, ¿y a qué nos referimos con la validez interna reducida? A que los cambios observados en la variable dependiente se deben exclusivamente a la manipulación de la variable independiente y no a factores externos o a otros sesgos. Entonces, esta validez interna reducida va a ser mucho más difícil de asegurarse y asimismo, entonces no se va a poder garantizar que los resultados se deban exclusivamente a la intervención y no a diferencias pues preexistentes de los grupos. La gran característica de estos estudios son los sesgos de selección. Entonces, el sesgo de selección es un problema, ya que pues cuando necesitamos tener unos grupos de comparación y estos no son equivalentes desde el inicio, entonces vamos a obtener que va a haber una diferencia muy grande entre los dos grupos. ¿Cuáles son los factores comunes de este sesgo de selección? Entonces, como ya lo había mencionado previamente, vamos a encontrar características sociodemográficas como su edad, su sexo, su nivel educativo. ¿Qué otros factores relacionados con la salud, como pues su estado físico, mental, sus antecedentes médicos y demás? Y también vamos a encontrar factores comportamentales, como la motivación de cada persona, la adherencia a las recomendaciones. Evidentemente, cuando vemos que pues, hay un gran sesgo de selección, vamos a encontrar que va a haber un impacto de este sesgo. Entonces, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el de generar las diferencias en los resultados que no se deben a la intervención en sí.
sino a las características preexistentes ya de los participantes. Y vamos a hablar también de cuáles son esos métodos para reducir el sesgo de selección. Entonces vamos a encontrar todo este Propensity Score Matching, los modelos de regresión o diseños de comparación de antes y después. Más adelante vamos a hablar de cada uno de estos. Otra de las características principales de los estudios cuasi experimentales es la comparabilidad entre los grupos. Como sabemos, la comparación entre los grupos de estudios va a garantizar que las diferencias en los resultados se deban a la intervención y no a los factores externos. Aquí en los estudios cuasi experimentales, esta comparabilidad no está garantizada. ¿Qué consecuencias vamos a tener de esta falta de comparabilidad? Entonces, pues si los grupos difieren en factores claves antes de la intervención, es posible que esas diferencias influyan en los resultados de estudio. Estas diferencias pueden ser evidentes, por ejemplo, en el nivel socioeconómico o el estado de salud, o pueden estar ocultas también, como la motivación de cada persona, predisposiciones genéticas, pero todas pueden influir en los resultados. Evidentemente, pues para eso vamos a tener estrategias para mejorar dicha comparabilidad. La primera es el emparejamiento. Lo que vamos a intentar aquí es emparejar a los participantes del grupo de intervención con aquellos del grupo control en función de variables claves. Estoy hablando de edad, de sexo, nivel educativo, y así podemos reducir las diferencias entre los dos grupos. Y la otra estrategia que podemos realizar es la del control estadístico. Como el uso de métodos estadísticos como regresión, nos va a permitir ajustar las diferencias y así controlar posibles confusores. Otra característica es la inferencia causal limitada. A esto me refiero con la capacidad de establecer que una relación entre una intervención y el resultado es causal. Es decir, que la intervención directamente provoca el resultado. En los estudios cuasi experimentales, la falta de aleatorización y no tener cómo comparar los grupos, pues va a dificultar establecer esas relaciones causales. Entonces, como en estas consecuencias que vamos a encontrar, la dificultad en atribuir el efecto observado en los resultados a la intervención, o también la existencia de confusores. Estos confusores son variables que influyen tanto en la intervención como en el resultado y que van a sesgar la inferencia causal. Y la última de las características son situaciones donde la aleatorización no es factible o no es ética. Sabemos que la aleatorización es el estándar de oro para establecer relaciones causales, pero en muchas situaciones no es posible hacerlo ni tampoco ético realizarlo. En estos casos, pues ya los estudios cuasi experimentales van a ser una alternativa muy útil. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba cuando los definíamos, estos estudios van a ser muy similares a las intervenciones en un contexto de la vida real. Vamos a encontrar pues situaciones o ejemplos de estos, como por ejemplo pues políticas públicas, intervenciones médicas o psicológicas, o estudios observacionales de gran escala. Por ejemplo, para hablarles un poco, más adelante igual lo vamos a volver a tomar. En cuanto a las políticas públicas, yo no puedo aleatorizar un grupo de personas que va a recibir una política o no. En este caso, los investigadores que van a hacer, pues van a realizar un estudio cuasi experimental donde van a comparar los resultados de las regiones donde se implementó la política con lo de otras regiones donde pueden haber aplicado la política o donde no se puede estar realizando. Continuamos ahora hablando de los tipos de diseños cuasi experimentales. El primero de ellos es el diseño de antes y después, o también conocido como pre y post. El diseño de antes y después va a medir los resultados antes y después de la intervención dentro del mismo grupo de participantes. Es uno de los diseños cuasi experimentales pues más sencillos, ya que compara el estado de los participantes antes de que se realice la intervención o se reciba la intervención, de ahí el nombre de pre, y también se va a medir la intervención después de que ésta se realiza. Por eso se denomina el post. ¿Cuáles son las características de estos diseños? Primero, pues se van a ver una evaluación en el mismo grupo.
Entonces, aquí todos los participantes van a recibir la intervención y el análisis se va a centrar en las diferencias entre las mediciones del antes y después de la intervención. No hay un grupo control, entonces aquí no vamos a tener un grupo de comparación que no reciba la intervención. Lo que eso se va a significar es que, pues, que en cualquier cambio observado podría deberse no solo a la intervención, sino también a otros factores externos o también al curso natural del tiempo. ¿Qué ventajas nos dan estos diseños de antes y después? Son fáciles de implementar, no requieren de un grupo control y va a ser muy útil en situaciones donde el investigador solo va a tener acceso al grupo que recibe dicha intervención. Tenemos también desventajas y aquí la principal amenaza es que amenaza la validez interna. Entonces, pues si no tenemos un grupo control, los cambios observados pueden ser causados por factores externos, como eventos ocurridos durante el estudio o también la maduración natural de los participantes. Otro tipo es el diseño de grupo no equivalente, o también lo conocemos como el no equivalent group design. Aquí, o el diseño pues, de grupo no equivalente, incluye tanto un grupo que recibe la intervención como un grupo de comparación que no recibe la intervención. Pero los grupos pues no van a estar formados con aleatorización. Entonces aquí los grupos pues van a diferir de características importantes antes de que se comience el estudio. ¿Cuáles son las características de estos grupos? Pues que van a haber dos o más grupos. Al menos un grupo sí va a recibir la intervención y otro grupo sirve como comparación. Aquí también pues va a estar presente la falta de aleatorización. Entonces pues los grupos se van a formar ya sea por selección natural o de conveniencia. ¿Qué ventajas vamos a incluir acá o vamos a encontrar en este diseño? Entonces, pues como ya aquí sí incluimos un grupo de comparación, se va a mejorar la capacidad de hacer inferencias causales, ya que se puede realizar una comparación entre el grupo de intervención frente al grupo que no recibe la intervención. Es más práctico que realizar un ensayo controlado aleatorizado en situaciones donde pues, la aleatorización no va a ser factible. Pero pues vamos a encontrar como principal desventaja el sesgo de selección. Entonces aquí nos va a presentar la principal característica, es que pues los grupos van a diferir en características claves desde el inicio, lo que va a afectar los resultados al final. Entonces el análisis debe controlarse para que estas diferencias sean medidas o sean controladas mediante técnicas estadísticas, ya sea como la regresión o el Propensity Score Matching. Otro tipo de diseño son los diseños de series temporales interrumpidas o el Interrupted Time Series, ITS o ITS, donde aquí se va a medir el resultado en varios puntos de tiempo antes y después de la intervención. Esto nos va a permitir observar las tendencias y detectar cambios bruscos asociados con la intervención. Este diseño es muy útil cuando se dispone de datos longitudinales. ¿Qué son los datos longitudinales? Son múltiples mediciones de la misma variable u observación en diferentes momentos del tiempo. ¿Cuáles son las características de este tipo de diseño? Primero, las múltiples mediciones. Entonces, pues vamos a tomar varias mediciones del resultado antes y después de la intervención. El análisis de tendencias. Aquí pues se va a centrar prácticamente en identificar si la intervención ha causado una interrupción significativa en la tendencia observada antes de la intervención. ¿Cuáles son las ventajas de los diseños? Va a proporcionar un control natural sobre los factores de confusión temporales, pues ya que la tendencia previa puede ayudar a descartar cambios que se habrían producido de manera natural sin la intervención. Va a ser muy útil para evaluar intervenciones en políticas públicas o programas de gran escala. ¿Cuáles son las desventajas de estos tipos de diseños? Primero, está la amenaza de los eventos históricos. Entonces, aquí el ejemplo es que pues si ocurre un evento importante al mismo tiempo que estamos realizando la intervención, como por ejemplo un cambio de partido político, algún tipo de elección, algún tipo de conflicto, pues va a ser más difícil atribuir los cambios observados únicamente a la intervención. Y la otra desventaja es que vamos a requerir de muchos datos. Este diseño funciona mucho mejor
cuando se dispone de múltiples puntos de datos de antes y después de la intervención, lo que puede no ser posible en todos los estudios. Seguimos ahora con el diseño de cohortes. El diseño de cohortes va a seguir a un grupo de individuos a lo largo del tiempo. Algunos de estos van a estar expuestos a la intervención o al tratamiento y otros no. Se van a comparar los resultados entre los grupos expuestos y no expuestos. Aunque no haya aleatorización, este diseño va a permitir el seguimiento longitudinal de los participantes. ¿Cuáles son las características de este diseño de cohortes? Primero, pues podríamos o se puede realizar un seguimiento a lo largo del tiempo. Entonces, pues se van a seguir a los participantes durante un periodo prolongado, midiendo los resultados en diferentes momentos. Otra de las características es que pues van a estar enfrentados a la exposición y no exposición. Es decir, un grupo está expuesto a la intervención, mientras que el otro grupo no lo está. ¿Cuáles son las ventajas del diseño de cohortes? Entonces, primero, permite observar la evolución de los resultados a lo largo del tiempo y hacer inferencias sobre los efectos de la intervención. Y también que van a ser muy útil para estudios de larga duración donde el investigador está interesado en los efectos a largo plazo pues, de dicha intervención. Las desventajas, volvemos a hablar aquí del sesgo de selección, pues aquí los grupos no van a estar formados aleatoriamente, entonces pues vuelve otra vez el problema de que las diferencias preexistentes pueden afectar los resultados. Y aquí va a ser necesario ajustar los análisis para controlar estas diferencias. Y otro es la pérdida del seguimiento. Entonces, como son diseños tan largos, pues a lo largo del tiempo va a ser posible que algunos participantes abandonen el estudio, lo que va a introducir a sesgos, pues si la pérdida de seguimiento no es aleatoria tampoco. Tipo de diseño es el diseño de regresión discontinua o Regression Discontinuity Design, RDD o RDD. Es un método que pues, se va a utilizar cuando la asignación a la intervención se basa en un umbral o criterio predeterminado. Entonces aquí se compara el resultado de los participantes justo por encima y justo por debajo de dicho umbral, lo que nos va a permitir hacer inferencias causales similares en un experimento aleatorizado. ¿Cuáles son las características? Entonces vamos a encontrar aquí un umbral de asignación. Entonces la intervención se asigna en función de un criterio continuo, por ejemplo, lo que puede ser la puntuación de una prueba. Y los participantes, pues por encima de ese umbral, reciben la intervención, mientras los que están por debajo, pues no la van a recibir. La otra característica es que vamos a realizar una comparación cercana al umbral. El análisis aquí lo vamos a centrar en comparar a los participantes que están cerca a ese umbral, ya que se asume que van a ser similares en todo excepto pues, la intervención. ¿Cuáles son las ventajas de estos diseños? Van a proporcionar una forma robusta de hacer inferencias causales cuando la aleatorización no es posible. Va a permitir controlar de manera efectiva los factores de confusión, pues ya que los participantes justo por encima y por debajo del umbral pues van a ser muy similares. Dentro de las desventajas que vamos a encontrar pues que va a estar limitado al umbral. Entonces pues las personas que están cerca al umbral o los participantes van a ser los que van a ser considerados en el análisis, lo que va a pues limitar la generalización de los resultados en toda la población. Y también pues que se van a requerir datos continuos. Entonces el diseño requiere de un criterio de asignación continuo, lo que puede no estar disponible en todos los estudios. Aquí les quiero hablar de un ejemplo de cómo funciona este tipo de diseño regresión discontinua. Entonces tenemos un programa de becas educativas que solo está disponible para estudiantes que califican con una mínima de 8.5. Entonces se van a comparar los resultados académicos de los estudiantes que obtienen justo 8.6, que van a ser los que van a recibir la beca, con aquellos que pues obtuvieron 8.4. Estos de 8.4 no van a recibir la beca, dado que pues estos estudiantes sí son muy similares, se puede inferir más con confianza el efecto de la beca. Este sería como un ejemplo de estos diseños de regresión para que nos quede un poco más claro. El último tipo de diseño en estudios cuasi experimentales son los diseños de cohortes históricas o no concurrentes. En este diseño se va a comparar un grupo que recibió la intervención en el pasado
con un grupo control que no recibió la intervención en el mismo periodo de tiempo o que lo hizo en otro momento. Este diseño es útil cuando la intervención ya ha sido implementada y no se pueden formar nuevos grupos de intervención. ¿Cuáles van a ser las características de estos diseños? Vamos a usar datos históricos, entonces estos diseños se van a basar en la recopilación de datos en el pasado para pues, ver cuál fue su impacto a futuro de la intervención. Y otra de las características es que pues, la comparación entre los grupos no contemporáneos. Los grupos de comparación no se van a estudiar en el mismo tiempo, lo que introduce la posibilidad de que otros factores históricos también afecten los resultados. ¿Cuáles son las ventajas de estos diseños? Primero, pues que van a ser muy útil cuando no es posible realizar un estudio prospectivo y también nos va a permitir evaluar intervenciones que ya han sido implementadas. Dentro de las desventajas que vamos a encontrar, de nuevo el sesgo de datos históricos, entonces porque aquí pues los datos que yo recolecto en el pasado pueden no ser significativamente importantes, no pueden estar completos o pues que pueden no estar consistentes. Y otro es el efecto de factores históricos. Entonces aquí ya hablamos pues de los cambios en el entorno o las políticas también que pudieron cambiar, pues pueden influir en los resultados de manera diferente en los diferentes momentos del tiempo que nosotros estamos evaluando. Con esto ya finalizaríamos los tipos de diseños cuasi experimentales. Ahora vamos a hablar acerca de las ventajas de los diseños cuasi experimentales. Entonces, dentro de las ventajas de los estudios cuasi experimentales, vamos a encontrar una mayor aplicabilidad en el mundo real. Los estudios cuasi experimentales son muy útiles para evaluar intervenciones en entornos reales. ¿Por qué? Porque estos estudios pues, se van a realizar en contextos naturales, como hospitales, colegios, unas comunidades, o también aplicando pues todo lo que hay en relación en el marco de las políticas públicas. Por eso nos habla acerca de ese contexto natural, donde pues va a permitir observar el efecto de una intervención en el entorno donde realmente se implementa, lo que va a mejorar la aplicabilidad de los resultados en situaciones cotidianas. Y lo otro, pues que se van a realizar en intervenciones de gran escala. Entonces, estos estudios sí son útiles para evaluar intervenciones que se aplican a nivel de política pública, programas educativos o intervenciones comunitarias, donde pues no se considera o en verdad es imposible realizar un ensayo aleatorizado. Otra de las ventajas es que pues significa un menor costo y tiempo. ¿Por qué? Porque los estudios cuasi experimentales van a ser más rápidos y menos costosos que los ensayos controlados aleatorizados. Esto se debe a varias razones. Primero, pues no requiere la aleatorización, entonces al momento de planificar y ejecutar los estudios cuasi experimentales va a ser más sencillo, ya que pues, no se necesita asignar aleatoriamente a los participantes, ni vamos a implementar complejas estrategias de seguimiento para asegurar la adherencia a la intervención. Otra de las razones es pues el uso de datos preexistentes. Entonces, muchos de estos estudios van a utilizar ya bases de datos existentes, como por ejemplo pues historias clínicas, también encuestas realizadas por el gobierno o bases de datos administrativas, lo que pues va a reducir significativamente el costo asociado a lo que es la recopilación de datos primarios. Y lo último es que pues nos permite un análisis mucho más rápido. Entonces, como aquí pues no se requiere la implementación de un control estricto sobre todas las variables y los contextos, entonces los análisis de datos pues pueden ser menos complejos y más rápidos que en otros estudios. Otra de las ventajas pues es sobre el tema de la ética en intervenciones. Entonces, aquí los estudios cuasi experimentales nos van a ofrecer una alternativa más ética cuando la intervención ya está disponible y es importante evaluar su impacto. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con esto? ¿O a qué hago referencia con esto? Entonces, si una intervención yo la considero beneficiosa, entonces, por ejemplo, podríamos hablar de un nuevo tratamiento médico, sería antiético privar a los pacientes de ese tratamiento solo para mantener un grupo control en otro estudio.
Los estudios cuasi experimentales pues me van a permitir evaluar los efectos sin negar el acceso del tratamiento a ciertos pacientes. Y de nuevo, hablamos de las pues, intervenciones a gran escala dentro de esa ética de intervenciones. En este contexto aquí, ¿de qué estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando más acerca de lo que son las políticas públicas o ya intervenciones en la comunidad, pues no es ético ni tampoco práctico asignar aleatoriamente a grupos enteros para recibir o no una intervención. Entonces, lo que nos va a permitir los estudios cuasi experimentales es realizar evaluaciones sin comprometer la equidad o la justicia social. Una de las ventajas de los estudios cuasi experimentales es que estos estudios son mucho más flexibles y nos van a permitir diferentes tipos de diseño para adaptarse a la realidad de las intervenciones y de los datos disponibles. Esto va a ser muy útil cuando las condiciones del estudio pues, no se pueden controlar completamente o cuando los datos son observacionales. Entonces, ¿qué ventajas nos va a dar esa flexibilidad en el diseño? Pues primero, va a haber esa adaptación a la realidad. Entonces, aquí los investigadores van a adaptar sus diseños según las condiciones del mundo real y evidentemente pues no va a haber la necesidad de imponer un control estricto sobre todos los aspectos de la intervención. Otra ventaja es la variedad de los diseños. Entonces, como ya pues lo hemos venido diciendo, puede emplearse una amplia gama de diseños como pues series temporales interrumpidas, grupos no equivalentes, regresión discontinua. Entonces, esto va a permitir que los investigadores utilicen los datos disponibles pues, para hacer inferencias causales razonables, aunque no se haya aplicado el proceso de aleatorización. Y también pues que se va a permitir hacer ajustes durante el estudio. Entonces, a diferencia de otros estudios, pues estos estudios cuasi experimentales nos van a permitir ajustar el enfoque del estudio durante su implementación, lo que es útil pues cuando surgen cambios en el entorno o la intervención. Otra ventaja va a ser la capacidad para estudiar intervenciones retrospectivas. Entonces, los estudios cuasi experimentales nos van a permitir analizar intervenciones que ya se han implementado, lo que es especialmente útil cuando no fue posible o no se planificó un ensayo aleatorizado desde el inicio. Los investigadores pues, van a utilizar bases de datos retrospectivas para evaluar el impacto de intervenciones pasadas. Dentro de las ventajas de esta capacidad, pues para estudiar las intervenciones retrospectivas, pues vamos a encontrar ese análisis retrospectivo, como ya lo expliqué, y también vamos a ver ese uso de datos observacionales. Entonces, aquí vamos a aprovechar los datos observacionales y bases de datos existentes, lo que nos va a permitir evaluar intervenciones pasadas sin necesidad de comenzar un estudio desde cero. Y la última ventaja es la evaluación de programas en el contexto de una política pública. Entonces, los estudios cuasi experimentales son ampliamente utilizados para evaluar políticas públicas, pues donde la aleatorización es casi siempre imposible. Entonces, cuando los gobiernos implementan nuevas políticas, programas o regulaciones, los investigadores pueden usar estos estudios para medir los resultados y efectos a gran escala. ¿Qué ventaja nos va a traer esto? Nos va a permitir ver evaluaciones en tiempo real. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues las políticas públicas a menudo eh, se van a aplicar a una gran población o región. Entonces, los estudios nos van a permitir o va a permitir a los investigadores evaluar el impacto real de estas políticas públicas en situaciones cotidianas. Y lo otro son los datos administrativos. Entonces, pues muchos estudios cuasi experimentales en política pública, pues van a aprovechar esos datos administrativos que ya se encuentran disponibles. Entonces va a reducir también toda esa necesidad de, eh, de realizar esa búsqueda de todos esos datos y también toda la parte. Va a agilizar la parte de la minería de datos. Bueno, esas fueron las ventajas. Ahora vamos a hablar de las desventajas y limitaciones de los diseños cuasi experimentales. Entonces aquí vamos a encontrar el primero y el más importante, y es el riesgo de sesgos. Entonces es uno de los mayores desafíos de los estudios cuasi experimentales,
es el riesgo tan alto de que se produzcan sesgos, particularmente sesgos de selección y también los sesgos pues, o de confusores no controlados. ¿Esto a qué se debe? Pues da que los grupos de tratamiento y de control no se forman mediante la aleatorización, entonces pues van a existir diferencias preexistentes entre los grupos que pueden influir en los resultados. Entonces cuando hablamos pues de ese sesgo de selección, este ocurre cuando los participantes que entran en el grupo de intervención son diferentes en aspectos claves a los que entran en el grupo de comparación. Esto va a distorsionar los resultados porque los grupos no son equivalentes desde el inicio. Las diferencias en variables como salud, educación o nivel socioeconómico pues van a influir en los resultados, haciendo que la intervención parezca más o menos efectiva de lo que realmente es. Y en cuanto a los confusores no controlados, los confusores son variables que afectan tanto a la intervención como al resultado y que no se han controlado, en el diseño o análisis de estudio. En los estudios cuasi experimentales, de nuevo, porque pues no hay aleatorización, es difícil asegurar que todas las variables confusoras se han identificado y controlado pues de manera adecuada. Otra de las desventajas es la dificultad para establecer relaciones causales. Entonces, dentro de estos estudios hay limitaciones significativas para establecer dichas relaciones causales sólidas debido a la falta de la aleatorización. Entonces, sí, sabemos que estos estudios pueden mostrar asociaciones entre una intervención y un resultado. Va a ser difícil atribuir con certeza que la intervención sea la única causa del efecto observado. Entonces, dentro de esta dificultad vamos a encontrar esas inferencias causales limitadas. Entonces, pues si no tenemos aleatorización, va a ser más difícil eliminar la posibilidad de que los resultados observados sean causados por variables externas o confusores no medidos. Esto va a limitar las capacidades del estudio pues, para hacer afirmaciones causales directas. Cuando esto se obtiene, pues ¿qué van a hacer los investigadores? Pues solo van a poder inferir una correlación entre la intervención y el resultado, pero no probar definitivamente que la intervención es la causa. Y lo otro es la confusión de la temporalidad. Entonces, en algunos diseños cuasi experimentales, como por ejemplo los estudios de pre y post en grupo de comparación, puede ser difícil distinguir si los cambios observados en el resultado se deben a la intervención o simplemente al paso del tiempo. Aquí los cambios ocurren entre las mediciones pre y post, podrían ser el resultado de otros factores no controlados, como por ejemplo la tendencia socioeconómica o también el lugar donde pues, se realizó la intervención. Y otra de las desventajas, tenemos los problemas pues, de la validez interna. Entonces, esa validez interna se refiere a la capacidad del estudio para demostrar que los cambios observados en los resultados se deben a la intervención y no a otros factores. Aquí en los estudios cuasi experimentales, la falta de control sobre las variables externas y la falta de aleatorización van a generar múltiples amenazas a dicha validez interna. Esto va a estar apoyado por, primero, pues la maduración. Entonces, los cambios observados en los participantes pueden deberse al desarrollo natural o cambios relacionados con el tiempo. Todo esto en el lugar de la intervención. Y pues evidentemente esto va a ser un problema común en los estudios que miden resultados a lo largo del tiempo sin un grupo control adecuado. Otro de los problemas de la validez interna es la historia. Como ya lo hemos mencionado, pues los eventos externos que ocurren durante el periodo de tiempo de estudio van a influir en los resultados. Entonces, esto va a hacer que, pues, que sea más fácil determinar si el efecto observado es realmente atribuible o no a la intervención. Y por último, tenemos la regresión a la media. Este problema va a ocurrir cuando los participantes son seleccionados en función de puntuaciones extremas. Entonces, eh, las puntuaciones pues aquí tienden a moverse hacia la media con el tiempo. Entonces, lo que puede dar la impresión de que la intervención fue efectiva, cuando en realidad el cambio es el resultado de una regresión natural hacia los valores promedios. Otra de las desventajas es la falta de control sobre las variables externas. Entonces, en los estudios cuasi experimentales,
Los investigadores tienen un control limitado sobre las condiciones externas que pueden influir en los resultados, ya que la intervención se aplica en un entorno natural. ¿Esto qué quiere decir? Que las variables externas no siempre se pueden controlar o medir con precisión. Y lo que va a pasar es que pues va a afectar nuestros resultados. Entonces, aquí vamos a tener pues otros dos problemas. El primero es las intervenciones no estandarizadas. Entonces, aquí las intervenciones a menudo pues no se aplican de manera uniforme en todos los participantes o entornos, lo que va a generar la variabilidad de los resultados. Esto va a ser pues particularmente problemático en estudios de políticas públicas o intervenciones a gran escala. Y lo otro son los factores contextuales. Entonces, aquí los factores sociales, económicos y culturales pueden influir en la forma en que una intervención se implementa o se va a percibir. Y lo que pues va a pasar es que pues va a afectar los resultados. Estos factores van a ser más difíciles de controlar y pueden diferir significativamente entre el grupo de intervención y el de comparación. Tenemos la generalización limitada como otra desventaja. Entonces, aquí sabemos que los estudios cuasi experimentales pueden tener limitaciones en la validez externa, lo que significa que los resultados no siempre pueden ser generalizados a otras poblaciones o entornos. Esto se debe a la falta de aleatorización o también a las características propias o específicas de los grupos o el contexto en que se va a realizar el estudio. Por eso aquí hablamos de poblaciones no representativas. Entonces, pues si los participantes en el estudio no son representativas de la población general, los resultados pues no pueden ser aplicables a otras poblaciones. Las diferencias, por ejemplo, en las características demográficas, socioeconómicas o culturales van a limitar la capacidad de generalizar dichos hallazgos. Esa generalización limitada también nos habla de unos contextos específicos. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con esto? Los estudios cuasi experimentales la mayoría de veces se realizan en contextos específicos, como por ejemplo un colegio, una región, una comunidad. Y los resultados pueden depender de las características únicas de este contexto o pues de estos grupos. Eso también va a limitar la capacidad de extrapolar los resultados a otros entornos que no comparten las mismas condiciones. Y por último, vamos a tener la dificultad también para asegurar la adherencia a la intervención. Entonces, en los estudios va a ser más difícil asegurar que los participantes sigan la intervención de una manera consistente y periódica. Entonces, aquí en la variabilidad de adherencia a la intervención, pues se puede influir en los resultados, haciendo que sea más difícil la interpretación de los efectos observados. Por eso aquí hablamos pues de esa adherencia inconsistente. Entonces, puede que los participantes sí se adhieran o puede pues que no se adhieran completamente a la intervención o pueden seguirla de manera inconsistente, lo que pues va a sesgar los resultados. Entonces, esta variabilidad en la adherencia puede dificultar también la evaluación precisa de la efectividad de la intervención que nosotros estamos realizando. Seguimos por los ejemplos comunes de los estudios cuasi experimentales o donde se aplican dichos estudios. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a encontrar los ejemplos donde pues los estudios cuasi experimentales se realizan? Entonces el primero de ellos va a ser, por ejemplo, lo que son las evaluaciones en políticas públicas. Aquí los estudios cuasi experimentales son ampliamente utilizados para evaluar el impacto de dichas políticas, especialmente porque pues aquí la asignación aleatoria de las políticas no es factible en la mayoría de los casos, ya lo hablamos por los temas éticos y demás. Entonces aquí los estudios va a permitir evaluar cómo una intervención, ya sea una ley, reglamento, sentencia o demás, afecta a una población determinada comparándola con una población similar que no estuvo expuesta a dicha intervención. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la evaluación del salario mínimo y el empleo. Entonces, cuando el gobierno aumenta el salario mínimo en diciembre, enero, entonces un estudio cuasi experimental puede compararlo con otras regiones donde el salario mínimo no cambió. Aquí el objetivo, ¿cuál sería? Analizar cómo este cambio afecta la tasa de empleo, también los ingresos familiares y también cómo es la dinámica de la economía local. Otro de los ejemplos es las intervenciones en salud pública.
Entonces, los estudios acá son también muy utilizados para evaluar dichos programas, pues que no pueden asignarse aleatoriamente. Entonces, las intervenciones que vamos aquí a realizar a nivel de población, como campañas de vacunación, políticas de salud, programas de prevención, se van a evaluar por medio de este diseño. Un ejemplo de este, pues, como lo he mencionado, la campaña de vacunación. Entonces, por ejemplo, tenemos ese programa de vacunación contra la influenza, es implementado en una ciudad. Llevémoslo aquí a Bogotá, consideremos también todas las condiciones climáticas de la ciudad, mientras que en otra ciudad similar, pues no va a participar en la misma campaña, en este caso, por ejemplo, Medellín. Entonces, lo que nos va a ayudar a hacer el estudio cuasi experimental es comparar las tasas de infección por influenza en ambas ciudades antes y después de la campaña. Otro ejemplo son en las intervenciones educativas. Entonces, bueno, aquí por qué. Bueno, esto es pues, aquí los estudios son en verdad bastante importantes porque si hablamos en programas de educación, estamos hablando, y más pues si viene el gobierno, son programas que se van a implementar a nivel nacional, o sea, que son programas que se van a aplicar a gran escala. Entonces, un ejemplo de este es como el impacto de un programa educativo en el rendimiento académico de unos muchachos. Entonces, aquí los quiero invitar a que, bueno, nos imaginemos que vamos a crear un nuevo programa de matemáticas que se va a implementar en varios colegios. Unos colegios lo van a adoptar, otros no. El estudio cuasi experimental pues va a comparar el rendimiento de dicho programa académico entre los estudiantes pues que participaron y recibieron y aquellos que no lo hicieron. Otros ejemplos también se centran, por ejemplo, en las intervenciones en psicología y salud mental. Entonces, aquí dichas intervenciones pues se van a evaluar mediante los estudios cuasi experimentales y más que todo aquí el tema ya viene más por la parte ética. Entonces, aquí, por ejemplo, pues se van a buscar este tipo de intervenciones. Entonces, aquí podríamos imaginarnos una terapia cognitivo-conductual para la depresión. Entonces, pues este programa lo vamos a ofrecer en pacientes ya diagnosticados con depresión en una clínica, mientras que en otra clínica pues se va a ofrecer un tratamiento estándar. Entonces, el estudio coaxi experimental nos va a comparar la reducción de los síntomas depresivos en ambas clínicas, pues dependiendo también de cómo se aplicó y demás. Y el último ejemplo son en estudios en economía y sociología. Entonces, los estudios cuasi experimentales también se utilizan para evaluar intervenciones económicas y sociales como cambios en las políticas, digamos, por ejemplo, cambios de políticas de empleo, de vivienda, bienestar social, donde pues tampoco vamos a poder realizar la aleatorización. Entonces, un ejemplo también traído acá local es un impacto de un programa de asistencia alimentaria. Entonces, aquí pues vamos a introducir ese dicho programa a una región donde, pues, donde hay altos niveles de pobreza y vamos a evaluar su efectividad comparando los niveles de nutrición y de salud de los que recibieron dicho programa con otros de otra región que no recibieron el programa. Bueno, y entramos a la última parte de la charla donde hablamos acerca de los métodos para controlar el sesgo en los estudios cuasi experimentales. Entonces sabemos que pues aquí los estudios no cuentan con la aleatorización que ofrece un control más estricto en la diferencia entre los grupos. Entonces pues por eso es fundamental aplicar métodos que nos van a ayudar a minimizar este impacto. A continuación pues les quiero mostrar detalladamente cuáles son esos métodos utilizados y pues que nos va a permitir controlar los sesgos y garantizar una mayor validez en los resultados que vamos a obtener. Estos métodos es el Propensity Score Matching o el PSM. Estos es uno de los métodos más comunes para reducir el sesgo de selección en los estudios cuasi experimentales. Y aquí lo que implica es emparejar a los participantes del grupo de tratamiento con los del grupo control en función de una puntuación de propensión, que es la probabilidad de que un participante reciba la intervención dada una serie de características observables. ¿Cómo funciona esto?
Entonces, pues primero se va a estimar la puntuación de propensión para cada participante utilizando un modelo estadístico como la regresión logística. Esta puntuación va a reflejar la probabilidad de que un individuo reciba la intervención en función de variables como la edad, el género, el nivel socioeconómico y demás. Entonces, ya posterior de esto, pues los participantes del grupo de tratamiento se van a emparejar con aquellos del grupo control que tienen puntuaciones de propensión similares y esto pues va a crear grupos comparables en función con las características observables. ¿Qué ventajas me da esto? Pues que se va a reducir el sesgo de selección, así cuando pues yo realice el emparejamiento, pues los participantes similares en los grupos de tratamiento y control mediante el PCM, pues se va a ayudar a equilibrar las diferencias entre los grupos, haciendo que los resultados pues sean más comparables. Lo otro pues es que va a ser de fácil implementación, entonces, y sí, pues aquí vamos a requerir también de habilidades estadísticas, pues el PCM es bastante utilizado y es bien documentado, lo que va a facilitar su aplicación. ¿Cuál es la desventaja? Pues que no se va a poder controlar o no controlar los confusores no observados. El PCM solo va a equilibrar las diferencias en las variables que han sido incluidas en el modelo, por lo que cualquier otra variable no observable que influya tanto en la intervención como en el resultado, pues van a seguir sesgando los resultados. Otro de los métodos es el análisis de regresión múltiple. Entonces, esto es otra técnica estadística, pues que también es ampliamente utilizada para controlar el sesgo de los estudios cuasi experimentales. Este método nos va a permitir ajustar las diferencias entre los grupos de tratamiento y el control en función de variables simultáneamente. ¿Cómo funciona? Entonces, se utiliza un modelo de regresión como la regresión lineal o logística para ajustar los resultados del estudio según las características de los participantes que podrían estar afectando tanto la intervención como el resultado. Las variables independientes incluidas en el modelo pues pueden ser factores como la edad, el nivel educativo, cuánto dinero ganan, entre otras. Entonces, estas pues variables se cree que están asociadas con la variable dependiente, que va a ser prácticamente pues el resultado del estudio. ¿Cuáles son las ventajas? Pues controla múltiples variables. Entonces va a permitir ajustar simultáneamente por varias características que podrían estar influyendo en el resultado, lo que hace un método robusto pues para minimizar todo lo relacionado con el sesgo. Es flexible, entonces, ¿por qué? Porque pues este método lo puedo aplicar a diferentes tipos de datos y de resultados, lo que lo convierte pues en una herramienta bastante útil y versátil. ¿Cuáles van a ser las desventajas? Que vamos a depender de la calidad de los datos. Entonces, como el análisis pues de regresión solo nos va a controlar, nos va a permitir controlar las variables que se miden y se incluyen en el modelo, entonces cualquier otro confusor no medido pues seguirá afectando dichos resultados. Seguimos con el diseño de diferencias en diferencias. Entonces, el diseño de diferencias o en diferencias, o denominado D&D, este es un enfoque útil para comparar los cambios en los resultados entre el grupo que recibe la intervención y el grupo que no la recibe, observando las diferencias del antes y el después de la intervención. Este método pues se va a utilizar frecuentemente para estudios, sobre todo en políticas públicas y también en todo lo que son análisis longitudinales. ¿Cómo funciona? Pues aquí se van a recopilar datos sobre los resultados tanto para el grupo de intervención como para el grupo de control antes y después de la intervención. El diseño analiza cómo cambia el resultado en el grupo de intervención comparando con el cambio en el grupo control. Si el grupo de intervención experimenta un cambio mayor que el del grupo control, se puede atribuir el cambio a la intervención siempre que se asuma que las tendencias previas eran similares. ¿Qué ventajas nos va a dar el diseño de diferencia en diferencias? Primero, pues que se van a controlar las tendencias previas. Entonces, las diferencias pues van a ser controladas entre los grupos que son constantes a lo largo del tiempo, así como los factores que afectan a ambos grupos de manera similar, como son los eventos históricos.
También otra de las ventajas es que es útil para la intervención de gran escala, entonces sobre todo pues útil en estos estudios de políticas públicas donde no es posible aleatorizar a los participantes. Y bueno, ¿qué desventaja tiene este estudio? Pues primero, que requiere suposiciones fuertes. Entonces aquí el diseño de diferencias en diferencias asume que ambos grupos habrían seguido la misma tendencia en los resultados si la intervención no hubiera ocurrido, lo que puede pues no ser siempre verdad. Y por último, pues vamos a tener la sensibilidad a factores externos. Entonces, pues si otro efecto, si otro evento ocurre simultáneamente con la intervención, pues va a dificultar la manera en que cómo vamos a atribuir los cambios exclusivamente a dicha intervención. Otro método también son las variables instrumentales. Entonces, este método se utiliza para lidiar con el sesgo causado por confusores no medidos o variables endógenas. Entonces, aquí lo que vamos a ver o lo que se va a realizar es buscar identificar una variable instrumental, que es una variable que está correlacionada con la intervención, pero que no afecta directamente al resultado, excepto pues a través de la intervención. ¿Cómo funciona? Entonces, pues vamos a identificar esa variable instrumental que afecta si un participante recibe la intervención o no, pero que no está relacionada con el resultado directamente. Dicha variable instrumental se va a utilizar para estimar el efecto causal de la intervención en el resultado, eliminando el sesgo de los confusores no observados. ¿Qué ventajas me va a dar esto? Bueno, entonces pues nos va a permitir controlar los confusores no medidos. Este método pues va a ser muy útil cuando hay factores no observados que podrían estar sesgando los resultados, ya que las variables instrumentales ayudan a identificar la relación causal de una manera más precisa. ¿Qué desventajas vamos a tener? Pues va a ser difícil de implementar porque pues identificar dicha variable instrumental es complicado y requiere que cumpla unas condiciones estrictas, como por ejemplo que pues esta variable esté relacionada o correlacionada con la intervención, pero que no afecte el resultado directamente, lo que pues a nivel de la práctica es difícil de demostrar. Y también vamos a hablar pues de otra desventaja que va a ser la dependencia de los supuestos fuertes. Entonces, este, el éxito de la aplicación de las variables instrumentales depende de que la variable instrumental cumpla con las condiciones de validez, lo que pues es un reto bastante grande. Otro de los métodos es el emparejamiento por puntuación de prospección inversa o IPTW. Entonces, este método es una extensión del Propensity Score Matching que va a ponderar a los participantes en función de la inversa de su probabilidad de recibir el tratamiento o intervención. Aquí el objetivo va a ser crear una pseudopoblación en la que las características de los grupos de tratamiento y control estén equilibradas. ¿Cómo funciona? Pues primero vamos a calcular la probabilidad de que cada participante reciba la intervención o dicha pues puntuación de prospección utilizando un modelo estadístico. Posterior a eso, los participantes se ponderan de acuerdo con la inversa de esta probabilidad, de manera que así los individuos con menor probabilidad de recibir la intervención reciben más peso en el análisis. ¿Qué ventajas me va a dar esto? Pues nos va a reducir el sesgo de selección. Como el PSM, pues este método ajusta las diferencias entre los grupos de tratamiento y control, pero el IPTW es más eficiente para grandes muestras y datos longitudinales. ¿Qué desventaja se va a presentar aquí? Pues la sensibilidad a los valores extremos. Este método pues, puede ser sensible a valores extremos en la probabilidad de recibir la intervención, lo que puede generar problemas en el análisis si no lo manejamos de manera adecuada. Y el último método es el análisis de sensibilidad. Entonces, dicho método se utiliza para evaluar la robustez de los resultados ante posibles confusores no medidos o errores en las variables pues, controladas.
Aquí en este método, los investigadores prueban diferentes escenarios, perdón, para ver cómo cambiarían los resultados si se hicieran distintos supuestos sobre las variables no observadas o pues los posibles sesgos potenciales. ¿Cómo funciona dicho análisis? Pues se van a realizar análisis alternativos que incluyen o excluyen diferentes variables o que modifican los valores de las variables en el modelo para evaluar si los resultados son robustos ante cambios en los supuestos. ¿Qué ventajas me va a dar este análisis? La validez va a validar qué tan fuertes son dichos resultados. Entonces, aquí pues va a ayudar a que los investigadores puedan entender si los resultados son estables bajo diferentes condiciones y suposiciones. Y las desventajas, pues va a estar relacionada con la limitante por los supuestos. Entonces, sí, los análisis de sensibilidad pueden proporcionar cierta tranquilidad sobre la robustez de los resultados, igual van a seguir dependiendo de los supuestos hechos por el investigador, por lo que pues no siempre se va a garantizar la eliminación del sesgo. Con esto finalizaríamos la presentación de los estudios cuasi experimentales. Muchísimas gracias por su tiempo, espero que haya sido de su agrado y también sea de su utilidad.